Gracias, estimados amigos de Visión Democracia TV, por estar con nosotros en este primer espacio del programa Análisis con Darwin Chávez. Hoy tendremos un invitado muy especial, un dirigente de la oposición muy destacado, con una visión muy crítica de la situación que está ocurriendo en Venezuela, no solamente de los destrozos que ha causado el chavismo en nuestro país, sino también de los desaciertos que ha cometido la oposición para poder erradicar de Venezuela a este mal que se llama chavismo. Gracias, Antonio, por aceptar la invitación de Visión Democracia TV. No, muchas gracias a ti, Darwin, y por supuesto también a Visión Democrática TV, que abre este espacio de participación libre, democrática, con este programa Análisis. Espero que nuestro diálogo sea útil para todos los que nos van a ver y escuchar en cualquier parte del mundo. Antonio, yo tengo una inquietud que quiero compartir contigo. A veces me pregunto, en medio de tanta información que surge desde Venezuela, ¿por qué ha sido tan difícil erradicar al chavismo? ¿Por qué ha sido tan difícil salir de un modelo tan tóxico que ya tiene 20 años destruyendo a Venezuela? Yo creo que el problema más grave es el de la falta de transparencia, la falta de ética, la falta de compromiso con un rumbo definido, porque hemos tenido grandes oportunidades a lo largo de toda esta etapa. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de salir de Chávez una vez que fue protagonista de 2 intentos de golpes de Estado. Y lo insólito es que, sabiendo mucha gente que Chávez venía de propiciar esos movimientos sediciosos, en vez de repudiarlo, lo ensalzó. Es como que si en una asociación de padres y representantes se va a escoger al director de un colegio y resulta que algunos padres y algunas madres favorecen con sus votos a una persona que ha sido acusado de pederasta, pero argumentan en contrario que es muy simpático, que es que habla muy bien, que es muy gracioso. Pues bien, ¿cómo puede pensar una sociedad democrática poner en manos de un dictadorzuelo los destinos de la patria? Eso fue lo que sucedió. Y luego hubo gente que arrió banderas y comenzaron a pactar los principios en las mesas de acuerdo. Y por eso Chávez se alzó con todos los poderes públicos. Eso ocurrió después del año 99, después que se dio a su imagen y semejanza una nueva constitución, con aquella constituyente que fue impulsada aprovechándose de los momentos políticos. ¿Qué llamo yo aprovecharse del momento político de manera indebida? Imagínate que Jaime Lucinchi, que derrotó a Rafael Caldera con más de 500.000 votos de ventaja en los comicios de 1983, se le hubiese ocurrido promover una constituyente en el mes de febrero, de marzo de 1984. Sin duda alguna que Jaime Lucinchi hubiese arrasado en esas elecciones de una constituyente. Pues bien, eso fue lo que hizo Hugo Chávez. Se aprovechó de un momento político, había una ola de antipolítica en la que estaban surfeando muchos sectores del país, que hablaban de las nuevas caras, que hablaban de que estaban cansados del liderazgo del pendular de Acción Democrática y de COPEI, y bueno, con ese estribillo de las nuevas caras, se metieron por la baranda, se metieron por los palos, hablando en el argot hípico, una serie de tránsfugas, una serie de personajillos que estaban huérfanos de valores, de principios, y que llegaron a saltar el erario público nacional. Lo otro es que, por falta de ética y de moral, la narcotiranía, primero Chávez y ahora Maduro, se han venido aprovechando de la debilidad, de la vulnerabilidad de algunos factores, que es lo que nosotros llamamos la falta de coherencia, la falta de pulcritud y transparencia a la hora de administrar ya no los recursos económicos, sino los recursos de una sociedad que se ha declarado en resistencia, como es el caso de la sociedad venezolana. Ahora, el daño causado por el chavismo parece muy profundo. Si tuvieras la oportunidad de dividir, ¿cuál ha sido el daño político, el daño económico y el daño social que me dirías? Bueno, el daño económico es, por ejemplo, haber resquebrajado, haber destruido una de las empresas más importantes de Venezuela, como fue PDVSA. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos en la mente la idea de cerrar el ciclo de que somos ricos porque tenemos petróleo, no podemos negar que el petróleo es una realidad y que con vistas a los próximos 40 años, más allá de
las exploraciones que se hacen en las nuevas energías, como la fotovoltaica, la eólica, etcétera, vamos a seguir vendiendo petróleo en el mundo. Venezuela ya no es país petrolero, ahora pasó a ser un país cocalero. Yo creo que ese es el daño, dejar un país endeudado, dejar un país prácticamente con una moneda pulverizada en lo económico. En lo político, dejar una crisis de liderazgo, donde la gente ya no cree en ninguna alternativa política. Y esto lo digo con mucho dolor, porque yo soy un dirigente político. Pero si tú hablas, Darwin, con cualquier persona en cualquier parte del país o del mundo, como me ocurre a mí, que hablo con líderes del mundo, no voy a decir quiénes, pero hablo con líderes del mundo, y mucha gente llega a decirme si ese es el liderazgo que va a sacar a Venezuela de este abismo. Es cuando la gente ve lo que está ocurriendo actualmente en el país, me dice, esa es la dirigencia que va a rescatar a Venezuela de este pantano. Esa es la dirigencia que va a resolver el problema de la deuda externa, el problema monetario, la crisis institucional, la crisis de infraestructura, donde las carreteras, las autopistas. Ayer hablaba con gente de Sarasa. Hay caminos de penetración que habían sido asfaltados y pavimentados en los tiempos de la democracia, donde ya la gente no tiene cómo sacar el ganado. Y hemos vuelto a los tiempos en que mi padre, un italiano que negociaba ganado en el Guárico, Antonio Bruno, llevaba el ganado arriado desde el Guárico hasta Villa de Cura. Pues bien, así estamos regresando a esos viejos tiempos. De allí que el daño moral en el estamento político es muy grave, es muy profundo. Y creo que ese va a ser el gran desafío, más que la reconstrucción de la infraestructura, PDVSA, la CBG, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los sistemas de riego, los silos, las instituciones para investigar nuevos proyectos como la emulsión, como la petroquímica, como los medicamentos genéricos, porque va a haber talento. No han podido destruir el talento. Más bien, decimos como nuestros abuelos que no hay mal que bien no traiga, porque buena parte de esta diáspora que está recorriendo el mundo se están preparando, se están fortaleciendo al punto de vista de conocimientos adquiridos, y va a haber una transferencia de culturas, de aprehensiones, de conocimientos, de hábitos, de maneras de comportarse en cualquier parte del mundo hacia el país. Creo que el gran desafío, Darwin, va a ser el desafío moral. Hasta dónde ha calado la corrupción en los tuétanos del venezolano. Es correcto, y que no solamente tiene que ver con la clase política, Antonio, tiene que ver con toda la sociedad, porque durante más de 20 años de chavismo la gente se acostumbró primero a recibir dádivas del Estado y segundo a hacer o incurrir en acciones ilegales para poder sobrevivir, ¿no? Sí, yo aquí tengo mis espaldas al Libertador Simón Bolívar porque lo admiro muchísimo. Y también veo a Carlos Andrés, a Rómulo y a Winston Churchill. Carlos Andrés, porque yo fui gobernador con Carlos Andrés, me dio grandes oportunidades, fue mi amigo personal. Conocí a Rómulo siendo un adolescente y tengo a Winston Churchill, que es uno de los personajes que yo más admiro. Pero cuando yo veo la historia de Venezuela, hay cosas con las que discrepo del Libertador Bolívar. Por ejemplo, lo que ocurrió con Francisco de Miranda, que terminó muriendo el 14 de julio de 1816 allá en La Carraca, en Cádiz, España. Lo que ocurrió con Piar, que terminó siendo fusilado en 1817, en agosto, octubre de 1817. Lo que ocurrió con el almirante Padilla, también fusilado en Bogotá. Pero a veces pienso, caramba, hay que ver lo que fue la historia de Bolívar, tantas discrepancias, tantas confusiones para imponer su autoridad, y ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque lo que está ocurriendo en Venezuela ahora nos pone frente, no a un debate político, sino frente a un pozo séptico. Y me perdonas la frase, creo que es dura, pero eso es una letrina. Es una letrina lo que estamos viendo, y por eso encontramos allí la respuesta que mucha gente busca cuando me preguntan en cualquier parte del mundo cómo es posible que Maduro no haya caído. ¿Cómo es posible que se mantenga sobre las ruinas del país que él mismo ha provocado, esta ruina en la que está Maduro trajinando, donde al mismo tiempo la gente no tiene comida, no tiene medicinas, no tiene agua potable, no tiene luz eléctrica, no tiene gas doméstico, no tiene transporte público, no tiene seguridad, no tiene paz, no tiene tranquilidad, y Maduro sigue allí? Bueno, sigue allí porque hay una parranda de vagabundos
que de una u otra forma han actuado con el mayor cinismo, con el mayor desparpajo, sirviendo de trompos servidores de la narcotiranía. No hay otra explicación, y lo digo así con crudeza, porque eso es como cuando tú tienes que sacarte un uñero. Si no te sacas el uñero, vas a caminar cojo. Yo creo que esta es una oportunidad para que digamos que no hay mal que bien no traiga, para ver cómo, en vez de hablar de división, hablemos de depuración de una dirigencia que no puede seguir siendo infestada por estos personajes que lo que están es pensando en su proyecto personal, lo que están pensando es en su agenda particular, lo que tienen debajo del brazo es un talonario de factura, a ver cómo le cobran a uno o a otro el pleitico que tuvieron días atrás o meses atrás, cuando más bien esta debe ser una hora de grandeza de alma, esta debe ser una coyuntura en la que congelemos las contradicciones entre nosotros para ponernos al servicio de esta causa noble que ha abrazado el pueblo de Venezuela, porque si algún pueblo ha sido valiente es el pueblo de Venezuela. Antonio, tenemos que ir a hacer una pausa, ¿no? Te voy a dejar una inquietud. Tú hablaste de letrina y estoy plenamente de acuerdo. Pero esa letrina tiene un modelo que se ha instalado en Venezuela. ¿Y cómo desmontar ese modelo? Vamos a una primera pausa y ya regresamos en Análisis en Visión Democracia TV. Antonio, antes de ir a la pausa, te dejaba la inquietud. Tú mencionaste que Venezuela o el daño que nos ha causado el chavismo ha convertido al país en una especie de letrina, donde cada quien busca un negocio, donde cada quien busca un beneficio y sobre todo en un sector de la clase política que lamentablemente no ha logrado acertar en la conducción de una lucha de todo un pueblo, ¿no? Ahora, eso es la consecuencia de un modelo tóxico, de un modelo pernicioso, de un modelo que ha llevado a que la gente se corrompa. ¿Cómo desmontar ese modelo en una etapa de transición en Venezuela? Cuando estaba preso en Ramo Verde, lo que hacía era leer de día y de noche. Uno de los libros que me leí es uno que hablaba de las respuestas a una pregunta: ¿por qué han fracasado los países? Y la conclusión es que los países fracasan porque no funcionan bien las instituciones. Yo creo que allá está el verdadero eje donde tenemos que ubicar las causas de lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Cuando alguien es capaz de desconocer la Constitución Nacional, cuando se llega al extremo de que un caudillo modifique antojadizamente las leyes, cuando se vacían de contenido las instituciones, por supuesto, ese país no puede funcionar bien aunque tenga petróleo, aunque tenga hierro, aunque tenga oro, diamante, bauxita, cobre, aluminio, etc. De allí que lo primero es restablecer en Venezuela el Estado de Derecho. En segundo lugar, garantizar que haya instituciones absolutamente autónomas. En tercer lugar, hay que garantizar seguridad jurídica, confianza y estabilidad, porque, por ejemplo, para recuperar las empresas básicas de Guayana, la CBG, la Interalúmina, Alcasa, la Metalmecánica Aguas Abajo, para poder reactivar los 18.000 pozos petroleros que están inactivos, para poder retomar los proyectos de conversión profunda, para poder rehacer el INTV, para poder otra vez motorizar el sueño de la urimulsión, va a ser necesario modificar la ley orgánica de hidrocarburos, porque hay que crear las condiciones para que haya inversión privada, tanto nacional como internacional. Otro tema importante es que tengamos un equipo humano capaz de hacer un proceso de reestructuración de la deuda externa. Yo viví de cerca ese proceso en el año 1989-1990, porque logré tener una gran amistad con Miguel Rodríguez. Y creo que el país está todavía en deuda con lo que logró ese genio de la economía venezolana, Miguel Rodríguez, que fue un descuento de más del 70% en el proceso de renegociación de la deuda externa. Eso tiene que repetirse ahora para poder relanzar la economía venezolana, una economía que tiene que estar basada en la economía del conocimiento,
una economía que apunte hacia la diversificación de la economía, que al mismo tiempo se contemplen proyectos para tener desarrollo humano, porque tiene que tener un sesgo social el proyecto de reestructuración de la visión que debe tener un nuevo gobierno con respecto a lo que hay que hacer en Venezuela. Otro punto importante es acabar con la demagogia, que nunca más en Venezuela asume el poder un presidente, un gobernante que tenga síntomas de populismo, porque el populismo es nocivo, es perverso, que modifiquemos la Constitución para eliminar eso de la reelección, que haya alternancia en el ejercicio del poder, que haya rendición de cuentas, que se pueda modificar la ley de inversión pública, del gasto público, para que tengamos controles en cuanto al endeudamiento, que nunca más ningún presidente tenga poderes ilimitados para endeudar a Venezuela, como ha ocurrido a lo largo de estos últimos 50, de estos últimos 60 años en Venezuela. Y por supuesto que esa economía del conocimiento se apoye en la ciencia, en la tecnología, que Venezuela pueda aprovechar el talento humano para desarrollar una base de educación. Para mí esa es la clave, una educación donde los muchachos vayan a aprender, vayan a disfrutar, que cuando a uno le digan va para la escuela el niño, el muchacho no arrugue la cara, sino que se contente porque siente que va a jugar, que va a disfrutar de la escuela. Ese es el nuevo sistema, como lo han hecho, por ejemplo, los tigres asiáticos, como lo han hecho, por ejemplo, los niños de Japón, donde lo fundamental es aprender las álgebras, las matemáticas, donde en segundo lugar ese niño se acostumbre a leer, tenga el hábito de leer diariamente 15, 20, 30 páginas y que al final del mes haya leído un libro, 2 libros. En tercer lugar, que ese niño aprenda a hablar inglés, que aprenda a hablar alemán, que en cuarto lugar, que ese niño conozca las civilizaciones, que sepa cuáles son los problemas religiosos, los problemas del fanatismo, que conozca el mundo del que forma parte, porque hay que acabar con esas barreras de los falsos nacionalismos. Y por último, que a ese niño en la escuela, así como tiene que aprender que 2 y 2 son 4, tiene que aprender, tiene que asimilar que hay una constitución, que hay leyes, que hay códigos de funcionamiento para garantizar la convivencia, que sepa de valores de la honestidad, de la moral, de la familia, de la solidaridad, de la tolerancia. Cuando eso lo logremos, Venezuela va a ser realmente un gran país, porque aún teniendo petróleo no lo somos. Y no lo somos porque hace falta una política de Estado con visión de corto, mediano y largo plazo. Y que el Estado, por supuesto, no puede ser, yo no concibo la idea de que el Estado desaparezca como los anarquistas. Yo creo que debe haber un Estado mínimo, un Estado reducido, con un tamaño mucho más pequeño, pero que sea más grande el Estado, no por su dimensión, sino que sea más grande por su capacidad, por su eficiencia en salud, en educación, en seguridad social, pero que el Estado se abra cancha para un modelo de economía competitiva, creo, en una economía solidaria de mercado, donde nosotros podamos garantizar la imaginación, que se desenvuelva la imaginación del inversionista, del emprendedor, garantizar a plenitud el principio de propiedad privada, de libertad de expresión, de respeto cabal de los derechos humanos. Ese es el país con el que sueño. Ahora, todo eso, yo coincido plenamente contigo, ¿no? Ese es el país que soñamos. Pero todo eso son planes a mediano y largo plazo. Pero hay problemas muy puntuales que deben resolverse. Por ejemplo, ¿cómo resolver la presencia de colectivos armados en Venezuela? ¿Cómo resolver el crecimiento que ha tenido las bandas organizadas en Venezuela? ¿Cómo resolver la presencia de grupos irregulares como la guerrilla colombiana, como Hezbollah, que tienen presencia en Venezuela y pueden afectar cualquier proceso de transición? Que eso se resolvería si el monopolio de la violencia legítima lo ejerciera conforme al Estado de Derecho la Fuerza Armada Nacional y los grupos policiales. Lamentablemente, Venezuela va desarrollando un proceso lamentable de somalización. Venezuela es un Estado forajido porque estamos en manos de grupos forajidos. Los pranatos, los colectivos, las megabandas, los brazos armados de la FARC, del ELN, los núcleos del terrorismo representados por ejemplo, por Hezbollah, son los mejores testimonios para avalar
esta reflexión que hago con mucho pesar. Pero al mismo tiempo somos un Estado fallido. Y somos un Estado fallido porque no funcionan las instituciones. Funciona en Venezuela, por ejemplo, el Parlamento. Funciona en una situación de excepción, porque hay un estatuto para la transición dictado por los diputados. Buena parte de los diputados están en el exilio o tienen que estar guarecidos en embajadas porque son perseguidos. Los periodistas no pueden cumplir de manera integral su labor de informar veraz y oportunamente. Los gremios, los sindicatos están también en el filo de la navaja entre la libertad, la protesta o la cárcel. O sea, Venezuela es al mismo tiempo un Estado forajido y un Estado fallido. Y por eso es que nosotros invocamos la necesidad de configurar una fuerza global de paz. Y de esto puede hablar con propiedad Diego Arria, porque si algún venezolano conoce esta materia, porque manejó la situación de Bosnia, porque estuvo metido en la situación de Ruanda, porque se creó en su nombre la fórmula Arria. Hay que ver lo que significa para Venezuela que tú vayas a Nueva York y vayas caminando por los pasillos de la ONU y te encuentras unos cartelones que dicen fórmula Arria. Eso te hace sentir orgulloso. Bueno, ese venezolano está allí y no lo hemos aprovechado para que nos ayude a arbitrar el concepto de responsabilidad de proteger, para que nos ayude a buscar esa fórmula internacional que haga posible que no hablemos de invasión, como algunos tratan de banalizar o de desprestigiar la prédica que ha hecho María Corina, o lo que ha hecho Asdrúbal Aguilar, o lo que ha dicho Enrique Aristigueta Granco, Humberto Calderón Berti, el mismo Diego Arria o Carlos Ortega. No, cuando hablamos de una fuerza global de paz, es fuerzas especializadas que nos ayuden a que estos grupos de exterminio no sigan matando soldados, porque ¿a quiénes están matando? Los grupos de la FARC, a miembros de la Guardia Nacional. ¿A quiénes están hostigando las megabandas? A los productores agropecuarios, que sale un productor, por ejemplo, con un camión de aguacate de un pueblo del estado Sucre, pasa por Carúpano y cuando llega una alcabala le quitan 3 guacales, cuando llega la segunda alcabala le quitan 2 guacales más, o el productor de cerdos de Cagua, que sale de Cagua vía Maracay o vía hacia el mercado de Coche en Caracas y sale con 60 cochinos y cuando llega a Coche lo que le quedan son 20 cochinos. O el productor de hortalizas que sale de Timotes o que sale de Lagunilla, o el que sale cargado de cebollas, de Carora o de cualquier lugar del estado Lara, cuando llega al destino para comercializar su producto, no tiene sino la irritación, la rabia de que es expoliado en cada alcabala o en cada punto en donde se monta una alcabala móvil por parte de estos grupos irregulares. Eso se resuelve es con una fuerza global de paz que haga posible que un gobierno de transición ponga en marcha un plan de estabilización. La unidad de la que tanto se habla va a ser tanto o más necesaria cuando nosotros iniciemos ese gobierno de transición, porque se va a requerir de un gobierno con estadistas. Ahora, con estadistas Antonio, que vean más allá de sus ambiciones personales. Con estadistas que sean capaces de tomar medidas difíciles, medidas duras, para poder sanear la economía de la sociedad venezolana. De esa transición quiero que hablemos en el siguiente segmento, porque más allá de los problemas actuales, hay que pensar lo que queremos que sea Venezuela, y eso necesita de gente hábil, talentosa, pero también de un plan. En el próximo segmento quiero que toquemos el tema de la transición en Venezuela. Vamos a una última pausa y ya regresamos. Antonio, una vez el chavismo se ha erradicado del poder, yo creo que Venezuela debe iniciar una transición, no liderada por un solo hombre. Tiene que haber un cuerpo colegiado que tome decisiones duras, porque el desastre que ha causado el chavismo en Venezuela es muy duro. Si a ti te tocara ser parte de ese cuerpo colegiado, ¿cuál crees tú que serían las primeras acciones que deberían tomarse en una etapa de transición en Venezuela? Lo primero es buscar el financiamiento externo e interno para acometer una labor de reactivación de la economía venezolana, de asistir al 90% de la población que está en condiciones de pobreza.
porque ya no se puede hablar ni un plan focalizado en los sectores D o C de Venezuela. Es que la clase media ha sido engullida por la pobreza. Ahora, no se trata de un plan asistencialista. No, yo creo que un nuevo gobierno tiene que echar las bases para que tengamos una economía que le permita al ciudadano venezolano asumir un rol que a su vez favorezca su desempeño y que el ciudadano no se sienta una rémora, que el ciudadano no sienta que va a ser un desposeído que está supeditado a que le den una bolsita, una cajita de alimentos. No, la gran ayuda a ese venezolano es que tenga paz, es que tenga un empleo con calidad, es que pueda adquirir una vivienda digna y que esa vivienda digna disfrute de hábitat. Hábitat es cloacas, agua potable, electricidad, parques para la recreación, escuelas, centros de trabajo. Eso para mí es lo más urgente. Resolver el problema de la monetización del déficit. No podemos seguir teniendo un banco central politizado. Habrá que establecer una política de rescate de esas instituciones para que sean realmente instituciones autónomas. En tercer lugar, con una buena política de captación de divisas y de entrega de esas divisas a los sectores intermedios que comiencen a comprar materias primas para que puedan reactivar distintas industrias, que se haga una política de adjudicación de recursos, por ejemplo, al sector agropecuario, para comprar, por ejemplo, repuestos. Venezuela tiene actualmente un parque automotor que supera los 80.000 unidades. Buena parte de ese parque automotor está fuera de servicio, tractores, patroles, cosechadoras, bombas, por ejemplo, bombas de agua, etcétera. Eso tiene que ser reparado. Los productores agropecuarios necesitan, por ejemplo, de semillas certificadas, de pesticidas, de herbicidas, de fungicidas, de fertilizantes, de alambre púa, de grapas para el alambre púa, de estantes. Necesitan de muchos abonos, de políticas de mercadeo, reparar, por ejemplo, las vías primarias, reparar los centros de comercialización, rehabilitar los silos, los sistemas de riego. Y estoy seguro que si hace un plan para poder producir 8 o 9 rubros entre leguminosas, hortalizas, cereales, Venezuela va a poder paliar la emergencia de la hambruna que tenemos en la actualidad. Hay que recuperar la infraestructura. Ahí se necesitaría un plan de emergencia para recuperar carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, ambulatorios, hospitales. Yo hablaba ayer con gente del Guárico. Bueno, la situación del Guárico en materia de agua no tiene perdón. El Guárico tiene, por ejemplo, mira, tiene la presa de la Becerra, tiene la presa del Pueblito, eso por allá por la zona de Saraza, de Tucupido. Tiene la represa de Espino, que abastecería toda esa zona de Espino, El Socorro, Santa María. Tiene la represa de Tamanaco, que surtiría Valle de la Pascua. Tiene el Orinoco, colindando con Cabruta, Santa Rita, Las Mercedes del Llano. Luego tiene hacia la vía del Sombrero, cuando tú vas hacia el Sombrero, vas hacia Ortiz, tiene la cuenca del Tiznado. Eso es agua más que suficiente para esa parte. Más San Juan de los Morros tiene la represa de Tierra Blanca, que está entre San Juan y Villa de Cura. En Calabozo está el sistema de riego de Calabozo. Eso podría abastecer la zona del Calvario, de Guardatinaja, del Rastro. Tiene el río Apure que colinda con Camaguán, con Guayabal. Pudiéramos llevar aguas a la zona de Cazorla. Eso es inexplicable. Bueno, ¿cómo tú te puedes explicar, Darwin, que en del Tamacuro, en Tucupita, que tiene allí al ladito de Tucupita, el río Orinoco, la gente sigue dependiendo del caño de Camaño, que es una toma que está en el Orinoco, que es agua sucia, agua cruda, porque no se puede potabilizar. ¿Cómo se explica que, por ejemplo, en Barcelona, en Anzoátegui, que tienen el río Neverí, todavía esa gente dependa de un canal por donde circula agua cruda, por el canal del Caratal, en vez de hacer la conexión con el Turimiquire, que comienza ya a 2.200 metros de altura en la serranía del estado Sucre? Cumaná tiene el río Manzanares. El estado Monagas tiene el río, tiene el Maná, tiene un río que ha sido contaminado por los derrames petroleros y sigue dependiendo, por ejemplo, del Guamo, un embalse llamado el Guamo. ¿Cómo tú te explicas que haya sequía, que haya sed en el estado de Bolívar, que tienen el Caroní, que tienen el Orinoco? Claro. Tienen allí una serie de acueductos, cosas inexplicables. Nada más el Guri, para que la gente que me escuche y vea, tengo una idea. El Guri tiene una dimensión más grande
que Dubái. O sea, dicho de otra manera, Dubái cabría en toda la extensión del Guri. Y allí hay un acueducto que su cabecera toma el agua del Guri, el llamado el acueducto Cambalache, pero no funcionan los sistemas de distribución. Y los acueductos que están en Ciudad Bolívar, al ladito del río Orinoco en Ciudad Bolívar, por ejemplo, el Soberano, una serie de acueductos, no funcionan los sistemas de distribución. En tu tierra, en el Zulia, tú que eres del Zulia, en el Zulia tienen el Manuelote, tienen el Tulé, tienen el llamado Burro Negro, tienen el Tres Ríos, tienen Machango, y no hay agua. Tienen además y no hay agua. Bueno, eso, ¿por qué? Porque bueno, se robaron los dineros para hacer las aducciones, no hicieron bien las obras, como ocurrió con un acueducto que hicieron en Falcón, de más de 170 kilómetros, costó más de 600 millones de dólares, y resulta que ese acueducto no funciona, y vemos que la presa de Matícora del estado Falcón está perdiéndose porque lo que tiene, en vez de agua, lo que tiene es sedimentación. El río el lago de Valencia, el río Cabriales de Valencia, contaminado. Hicieron allí un trasvase desde el Guanche, desde Valencia, hacia la presa del Pavo Cachinche, que está en Cogede, y tampoco funciona. O sea, nos quedan 3 minutos es un problema de corrupción, es un problema de moral. Por eso dejo claro que el problema es moral, porque ha habido recursos para que podamos producir acero, pero se robaron el dinero de la CBG. Ha habido dinero para que estemos produciendo hoy 6 o 7 millones de barriles de petróleo. Esos eran los planes. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, en la administración del doctor Sosa como presidente de PDVSA, se aumentó en 1 millón de barriles diarios. Nosotros ahora ya dejamos de ser un país petrolero porque estamos por debajo de los 400.000 barriles de petróleo. Pues bien, por la corrupción. Los sistemas eléctricos. Allí está el sistema de Malena, un subsistema que está en Bolívar. Está el San Jerónimo en Valle de la Pascua. Está el de la Orqueta, la subestación de Villa de Curo. Está la Arenosa en Yaracuy. Está la del Tablazo en el Zulia. Está la del Furrial en el estado Monaga. Eso está destartalado. O sea, claro, que no hay luz porque los dineros que eran para mantener esas subestaciones o para poner a funcionar las termoeléctricas, como en el caso del Zulia, donde hay 11 termoeléctricas en el Zulia. Eso no lo tiene un país centroamericano, lo tiene el Zulia. Y resulta que de esas 11 termoeléctricas apenas funcionan 4 y por eso la gente vive de apagón en apagón. O sea, el problema de la corrupción es vital. Por eso el gobierno de transición tiene que ser todo menos corrupto. Tenemos que ser la diferencia, porque el problema actual de Venezuela, la gran causa es la corrupción de Chávez y la corrupción de Maduro. Y un nuevo gobierno tiene que ser por excelencia un gobierno honesto, transparente. Y si alguien mete las manos donde no debe, así sea el hijo tuyo, a ese hijo hay que cortarle las manos si de verdad queremos hacer un gobierno honesto de cara al futuro del país. Ahora, Antonio, nos quedan 2 minutos de programa, pero no puedo despedirme sin hacerte una pregunta que para mí es fundamental en esa etapa de transición y que además es una papa caliente. ¿Cómo recuperar la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional? Porque nos guste o no, los militares son parte del funcionamiento de los pilares políticos de un país. Yo cuando me acuerdo de Rafael Acosta Arévalo, cuando veo la figura de Óscar Pérez como figura policial, cuando veo, me imagino, al capitán Caguaripano, creo que hay reservas en la Fuerza Armada. No en el número deseable, pero el hecho de que Venezuela sea el país con más militares presos actualmente en América y en el mundo, significa que hay militares que se han declarado en rebeldía conforme al artículo 350, conforme a la Constitución Nacional que indica que tanto civiles como tú, como yo, más los militares, estamos obligados a desconocer un régimen cuando ese régimen menoscaba los derechos humanos y violenta los principios y valores democráticos. Por eso va a ser difícil, pero no imposible. Yo creo que esa es una lucha que tenemos que llevar adelante con tenacidad para lograr dar al traste con esta cosa tan vergonzosa que sigue usurpando los poderes en Venezuela. Bueno, gracias Antonio por haber aceptado la invitación a participar en este programa de Visión Democracia TV. Les quiero agradecer a ustedes que han estado en la sintonía y además los invito
a suscribirse al canal YouTube de Visión Democracia TV para disfrutar el resto de los programas que conforman la programación de este nuevo espacio de análisis, de opinión y sobre todo de aporte para el crecimiento de Venezuela. Gracias, Antonio. Nos vemos en una próxima.